Producciones Unidad Cristiana presenta un mensaje de amor, de fe y esperanza. Amado oyente, va usted a escuchar el hermoso mensaje de la Palabra de Dios, predicado en el púlpito de la Primera Iglesia Unidad Cristiana Nacional, en Macuspana, Tabasco, México. Este mensaje es presentado para que su fe aumente y pueda confiar en el gran poder de Dios y sus promesas, y obtenga la victoria sobre sus problemas morales, físicos y espirituales, estando seguros de que para todo esto, Cristo es la respuesta. Con nosotros, el pastor Luis Falcón. Gloria a Dios. ¿Cuántos de los que están escuchando hoy esta transmisión están de acuerdo conmigo que Dios es bueno? Dios es bueno. Su amor y su misericordia, sus ricas y abundantes bendiciones son nuevas cada mañana. A pesar que llevamos un tiempo en esta cuarentena, no ha habido un solo día en el que Dios nos haya dejado solos. Hemos tenido su protección, hemos tenido su amor, hemos tenido su paz, y su Espíritu Santo nos ayuda en este momento de crisis. ¿Qué le parece si antes de comenzar el mensaje del día de hoy oramos a Dios para darle gracias por la vida, para darle gracias por este día, para darle gracias por todo lo que Él nos ha dado y nos sigue dando día con día? Padre Celestial, te amamos y declaramos que eres bueno. Declaramos, Padre Santo, que no hay nadie como tú, que somos tu pueblo, que somos tus hijos, y que, Padre Santo, queremos decirte hoy gracias, porque tú no nos has dejado solos, y todo lo que hemos recibido de tu mano es una muestra de tu amor, de tu misericordia, Señor. Gracias por el alimento cotidiano, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias, Señor, por el hogar donde nos encontramos hoy. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, oh Señor. Amén y amén. Hágame un favor, escriba en sus comentarios: Dios es bueno. Que alguien que se esté conectando cuando entre a esta transmisión pueda mirar esa declaración: Dios es bueno. Aleluya. Hoy vamos a hablar de un tema que hemos venido recurrentemente en los últimos 3 mensajes de las últimas 3 transmisiones. Hemos venido predicando, encadenando una serie bajo un tema que hemos llamado el destino de la humanidad. Ya hablamos sobre los 4 jinetes del Apocalipsis y hablamos también sobre las señales bíblicas. Tienen que ser evidentemente vistas para que nos anuncien que la venida del Señor está a las puertas. El tema de hoy es la última generación, la generación que no conocerá la muerte. El arrebatamiento es importante para ser librados de la gran tribulación. Las nuevas religiones o corrientes religiosas no creen en este acontecimiento bíblico. Hay quienes niegan el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia. Existen actualmente 3 corrientes teológicas referente a este gran acontecimiento llamado milenio. Tal es el ejemplo de los amilenialistas, que son las corrientes religiosas que enseñan que no habrá un milenio. A significa no, y millennial, milenio, no milenio, es el nombre que se le da a esta creencia
de algunas iglesias que profesan esta corriente al declarar que no va a haber un rapto de la iglesia. También está la corriente teológica postmilenialista. Esta corriente teológica habla post, significa después de, y su credo es que Cristo volverá después de que los cristianos hayan establecido el reino de Dios en la tierra. Es decir, no Cristo mismo, sino la iglesia. Algunos ejemplos de iglesias que predican esto son, por ejemplo, las nuevas iglesias con mentalidades de reino, que no tienen nada de malo cuando se entiende perfectamente lo que sucederá bíblicamente, es decir, que Jesús establecerá su reino, pero después de la gran tribulación. Aquí el problema es que la iglesia, en vez de estar preparada para el arrebatamiento, se está preparando para gobernar la tierra. Casi la misma idea que tenían los judíos cuando Cristo, porque ellos pensaban que Cristo llegaría a derrocar el imperio romano, a derrotar a los romanos, pero Jesús le dijo: mi reino no es de este mundo. Las iglesias modernas, sobre todo aquellos que creen en el concepto de apostolados y padres espirituales, están creyendo que se está estableciendo un reino aquí en la tierra, y son precisamente esas nuevas ideas que se están entablando para hacerle creer al creyente que no debe prepararse para el arrebatamiento, sino prepararse para gobernar el mundo, las cuales predican y enseñan que hay que gobernar esta tierra. Pero la Biblia enseña que no es así. Sí es cierto, hay un reino, el reino de Cristo, que se va a establecer aquí en la tierra y que va a gobernar el mundo, pero eso será después de derrocar al anticristo. Y está la corriente premilenialista, que es la creencia en el que la segunda venida de Cristo ocurrirá antes de su reino milenial, y que el reino milenario es un reino literal de 1000 años, pero esto no va a suceder antes del arrebatamiento y no viviremos, es decir, no pasaremos la gran tribulación. ¿Qué somos nosotros? Nosotros no somos ni amilenialistas ni postmilenialistas, nosotros somos premilenialistas. Debemos estar listos para el arrebatamiento. La iglesia cristiana, evangélica, pentecostés cree en el rapto de la iglesia, cree en el arrebatamiento, y así lo dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Amados, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, pues Dios mismo con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que hayamos quedado, nosotros los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados para estar con Él en las nubes. Estamos hablando del arrebatamiento, y usted y yo debemos estar preparados para el arrebatamiento. Y antes de comenzar este mensaje en su total desarrollo, déjame darte algunas recomendaciones para el día del arrebatamiento. Si tú te quieres ir con el Señor en el rapto de la iglesia o en el arrebatamiento, escucha cuáles son las recomendaciones que yo hoy te doy para estar listo para ese día. Primero, necesitas estar seguro de estar vivo. Cuando nosotros entendemos que es en vida el arrebatamiento, es decir, después de la muerte usted no tiene oportunidad alguna. Todo el que muere en Cristo en ese mismo instante es trasladado a la presencia de Dios, pero el que muere sin Cristo ya no puede esperar el arrebatamiento, pues la Biblia dice que el que muere sin Cristo lo espera juicio. Estar en vida es importante. Quien muere sin Cristo será juzgado por Dios. Hay quienes creen que los muertos sin Cristo se levantarán en este evento, pero la Biblia dice que no será así. La segunda recomendación, aparte de que tienes que estar vivo, es que tengas a Cristo en tu corazón. Tienes que haber reconocido que Cristo es tu único y suficiente Salvador personal. Las buenas intenciones no alcanzan. Es importante atender a este llamado. Usted y yo necesitamos aceptar a Jesús en nuestro corazón si aún no lo ha hecho. Usted necesita abrir su corazón a Jesús y declarar que Dios es tu Señor y Salvador, porque Dios nos ha dado todas las oportunidades para poder reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador personal, el cual es el principal requisito para estar listos para este arrebatamiento y para ser librados de los juicios postreros y de la gran tribulación. Morir sin Cristo es imposible. Que una persona que muere sin Cristo
pueda ser parte de esta promesa. Si aún usted que me está escuchando no ha entregado su corazón a Cristo Jesús, no podrás librarte del apocalipsis postrero. Y tercera recomendación, necesitas vivir en comunión constante con Cristo. Es decir, apartarnos de toda práctica antibíblica, pecaminosa, que nos alejen de la comunión con Dios. Tenemos que santificarnos. Esto no quiere decir que yo sea más santo que algunos de ustedes. Yo puedo pecar inclusive con mi pensamiento, con mi mirada o con un enojo, puedo entrar en ira, pero tenemos que estar constantemente, escuche bien esto, en comunión con Cristo, a través de una vida cristiana santificada. Inmediatamente, si sientes que has pecado, que le has fallado a Dios o que has hecho algo que va en contra de la voluntad de Dios, tú tienes que pedir perdón a Dios. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Así que con tu mente o con la práctica, todo lo que tú hagas que ofenda a Dios, inmediatamente te impide, si usted no confiesa, si usted no se santifica, impide que el perdón de Dios, la efectividad de la sangre de Dios sobre tu vida se haga constante. Es decir, Él será fiel y justo, dice la Biblia, para perdonarnos siempre y cuando reconozcamos y confesemos nuestros pecados. Para nosotros poder vivir en comunión con Cristo necesitamos apartarnos de toda práctica carnal y de todo aquello que nos coloca en una posición espiritual de muerte o de pecado. Aunque somos imperfectos, nadie es perfecto y siempre estaremos expuestos al pecado y a cometer errores. Recuerde usted que hubo uno que fue perfecto y en excelencia santo. Ese fue Cristo, que es el ejemplo que debemos seguir los que hoy estamos en Cristo Jesús cada día. Pero no confundas, no quiero que vayas a desviarte en lo que te estoy explicando. Una cosa es un error y otra cosa es un pecado. Un error tiene que ver con una persona que ya conoce a Cristo en su corazón, pero de repente se airó y fue llevado a un momento en el que le fallaste a Dios. A lo mejor pecaste con tu mirada, con tu pensamiento o con algún acto de tu temperamento que te llevó a hablar una palabra que ofende a Dios o a una acción que ofendió a Dios. Eso es un error. Cuando alguien comete un error, la Biblia dice entonces que abogado tenemos en el cielo a Jesucristo. Pero pecado es cuando no conoces de Cristo y has vivido una vida lejos del plan de Dios. O si conoces de Cristo y cediste a los deseos de tu carne, de tu corazón, y te quedaste inmerso en ellos de manera constante, entonces eso no es un error, eso es un pecado. Y todo aquello que es fruto de la carne es pecado. La Biblia enseña, más los frutos de la carne son ira, contienda, disensiones, orgías, borracheras, etcétera, etcétera. Todas esas prácticas no son errores, son pecados. Y todo el que lo practica o la practica esta serie de actividades, simple y sencillamente está viviendo en una vida de pecado. Esas son mis 3 recomendaciones. Si quieres ser arrebatado, si quieres irte en el rapto de la iglesia, primero necesitas estar vivo. Segundo, necesitas haber reconocido a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Y tercero, necesitas vivir en comunión constante con tu Señor y Salvador Jesucristo. Pero dije que el tema de hoy era la última generación, la generación que no conocerá la muerte. Vamos a San Mateo capítulo 24 versículos 32, 33 y 34, que a la letra nos dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano se acerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Prestemos atención al mensaje. Estas palabras son palabras salidas de la viva voz de Jesucristo. Es una profecía descrita por el mismísimo Señor Jesucristo.
Él está hablando con sus discípulos y nos advierte que llegaría una gran señal que marcaría el inicio de la última generación de cristianos. Esta última generación de cristianos veríamos acontecimientos sin precedentes en el mundo. De acuerdo a la profecía, quienes fueran testigos de los siguientes acontecimientos descritos en San Mateo 24 serían también testigos claves de la venida de Cristo al mundo. No es casualidad, amado que me escuchas, que estemos viviendo eventos nunca antes vistos en nuestro mundo. No es casualidad que cada día estén sucediendo más y más fenómenos y señales en el cielo y en la tierra. No es casualidad la gran amoralidad del mundo entero. No es casualidad esta gran pandemia. No es casualidad todo lo que estamos viviendo. Si leemos el texto nuevamente, San Mateo 24, el versículo 32 dice: de la higuera aprended la parábola. Es una enseñanza. Jesús está diciendo: esta es la lección de tu vida. Cuando ya su rama esté tierna y empiecen a brotar las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, tú, yo, todos los cristianos del mundo, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas vuestro Señor. Y el versículo 34 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. En primer lugar, ¿quién es la higuera? ¿A qué se refiere Cristo Jesús cuando dice aprended de la higuera? Amados, la higuera es el pueblo de Israel. En San Marcos capítulo 11, versículos del 11 al 20, Jesús se encuentra entrando a Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Versículo 12: y al día siguiente, cuando salieron de Betania, él tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que había en el camino, que tenía hojas, fue Jesús a ver si tal vez hallaba en ella algo que comer. Pero cuando Jesús llegó a la higuera, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Y pasando por la mañana, al día siguiente, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. El Señor estaba mostrando el juicio que venía sobre Israel, porque la higuera representa al pueblo de Israel. ¿Por qué viene un juicio sobre Israel? Porque al no tener frutos, cuando Él vino a reclamar fruto a su pueblo, en San Mateo 3:10 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El lamento de Jesús sobre Jerusalén es reafirmado esto. Jesús dice: Jerusalén, oh Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisisteis? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Esta profecía se cumplió. Cuando Jesús maldijo a la higuera que representa a Israel, esa maldición se cumplió, pues Jesús fue crucificado, y en el año 70 después de Cristo vino el juicio que el Señor proclamó sobre Israel. Las legiones romanas atacaron a Jerusalén y la rodearon. Pero los judíos se resistieron en forma fanática, porque unos falsos profetas judíos llamaron al pueblo a la resistencia y profetizaron que Jehová el Señor iba a intervenir y los iba a librar del destrozo de las legiones romanas. Pero no fue así. Jerusalén fue destruida, las legiones romanas aplastaron, destruyeron el templo y sacaron a todos de la ciudad. Y hasta la fecha, por eso es que los judíos lloran en un muro que le llaman el muro de los lamentos, porque eso fue lo único que quedó de aquel templo. Tal y como el Señor lo había profetizado, los judíos terminaron como esclavos por todas las naciones
dispersos hasta que Hitler mató a más de 6 millones de ellos. Y la tierra de Canaán, que es la tierra prometida, aquella tierra que se le había entregado al pueblo de Israel, de la cual manaba leche y miel, se volvió desierto. Porque los árabes, los turcos que dominaban esa tierra, talaron todos los árboles hasta devastarla. Y ese desierto, esa tierra, perdón, se volvió desierto. Hago un paréntesis para decirte que hay una profecía bíblica que declara que el desierto florecería. Y si usted busca en internet, el desierto está floreciendo. Israel, la nación que desarrolló una próspera agricultura en medio del desierto. La agricultura prospera en una nación en la que su territorio está constituido en un 70% por desierto. ¿Cómo se logró este milagro? Con un elemento clave: gestión inteligente del agua. Su territorio está constituido en un 70% por desierto. Y los afluentes que lo rodean no son de mucha ayuda. Tienen el mar de Galilea, que no es mar. El mar Muerto, que es más bien un lago en el punto más bajo del mundo. La revolución con respecto al uso del agua, apunta, viene desde antes de la independencia de Israel, pues ya en los años 30 sus dirigentes comenzaron a desarrollar programas de manejo y cultura del agua. En los años 50 comenzaron a construir túneles desde el norte de Israel para aprovechar el agua. Luego, el avance tecnológico hizo su parte. Hoy, Israel recicla el 85% de sus aguas residuales a través de plantas especiales para este fin, que le permiten desarrollar la agricultura, especialmente en la zona sur del país. Las aguas residuales se recogen a través de grandes tubos, tras lo cual se retiran los sólidos y se le insertan microorganismos que consumen material orgánico y purifican el agua. Israel invierte cada año el 8% de su PIB. Así, no solo satisface sus necesidades internas, sino que exporta al año más de $2 millones en tecnología para el agua. La higuera está en este momento devastada. Pero dice el Señor: iglesia, aprended de esto. Cuando veas la higuera florecer, que es Israel, cuando veas que brotan sus ramas, cuando veas que está floreciendo, sabes que está cerca el verano. De cierto te digo, no pasará esta generación, refiriéndose a este grupo de judíos que harían florecer la higuera. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, los turcos fueron expulsados de Jerusalén por los ingleses y se firmó un tratado declarando que la tierra palestina se convertía en tierra libre para los judíos. Fue hasta entonces, en el año de 1920, que los judíos empezaron a regresar a su tierra, aquella tierra que era la tierra prometida, que Dios le había entregado y que habían sido devastada. Ellos regresaron y empezaron a sembrar y a restaurar la tierra. Y aquel desierto que estos turcos habían devastado, que los árabes habían hecho un desierto, ellos empezaron a trabajarlo. Y hoy se cumple la profecía de Isaías 35, del 1 al 10, que el desierto florecería, porque los judíos han hecho inclusive florecer el desierto. Qué bonito. Y en el año de 1947 ellos empezaron a regresar por masas a su tierra. Y el día 19 de mayo de 1948 es una fecha histórica y profética. Ellos fueron aceptados como nación por las Naciones Unidas. Y la bandera de la estrella solitaria de David volvió a ondear sobre la tierra palestina. Y fueron reconocidos como un estado libre y soberano. Libres con un voto, el 50+1. Cuando se dio la votación en las Naciones Unidas, solamente un país, y Dios bendiga a Guatemala, porque ellos fueron por su voto que le dieron a Israel su reconocimiento como estado libre y soberano. El Señor lo dijo en San Mateo 24, el 32 al 35. Él dijo: de la higuera aprended cuando ya su rama esté tierna. Si estamos parafraseando, dice: de Israel aprended cuando veas que su rama está tierna, y cuando empiezan a brotar las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No es casualidad que estemos viviendo
eventos nunca antes vistos en nuestro mundo. No es casualidad que cada día estén habiendo acontecimientos y fenómenos en el cielo y en la tierra, sin olvidar todos estos tiempos de inmoralidad. ¿Cuándo comenzó entonces esta última generación? En 1948, cuando el pueblo judío, por la votación de las Naciones Unidas, se le permite nuevamente retomar su tierra como nación. Y es hasta entonces que los judíos comienzan a retornar masivamente a Israel. En ese momento el mundo reconoce a nivel mundial, se le reconoce a los judíos como una patria. Es ahí cuando se cumple la profecía de Isaías 43, versículos 5, 6 y 7. Toma en cuenta de manera increíble que esta profecía fue escrita en el 700 años antes de Cristo, pero lo más asombroso es que vendría a cumplirse esta profecía después de 2700 años aproximadamente. Y definitivamente una generación debería atestiguar el momento profético cuando dice: no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte: de acá, y al sur: no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, de todos los llanos de mi nombre. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Es una profecía donde actualmente los judíos que habían vivido en todos los confines de la tierra, que habían sido dispersados por todo el mundo, que son todos los del continente de la tierra, están regresando a Israel para hacer cumplir esta profecía bíblica con exactitud. Por eso Jesús en San Mateo 24 dice: aprended de esto, aprended de esta parábola de la higuera. ¿Qué es la higuera entonces? La higuera es Israel. La Biblia afirma en Oseas capítulo 9 versículo 10 y Jeremías 24, nos aclara que la higuera es Israel y que habrían higos buenos, es decir, judíos buenos, y habrían también higos malos. Jesús dijo que la higuera iba a florecer y se cumplió con exactitud el 19 de mayo de 1948. Para comprender entonces esta profecía debemos entender qué es generación. En segundo lugar, ¿qué es una generación? Bueno, la palabra generación viene de dos raíces etimológicas: genea, que significa línea de dependencia antepasada, y dor, que significa ciclo de vida, desde el nacimiento de una persona hasta el nacimiento de los hijos de esta persona se considera una generación. Entonces, generación es la acción o efecto de engendrar. Tiene que ver con un grupo de contemporáneos, de personas que viven durante un periodo de tiempo juntos. En el mundo siempre se han etiquetado las generaciones con nombres. Una generación se distingue por ser protagonista de un cambio en la humanidad. Las generaciones que hasta hoy han estado etiquetadas sociológicamente son los baby boomers, que fueron los nacidos entre 1946 y 1964, son los que hoy en día tienen entre 55 y 73 años. Todos ellos fueron los que nacieron durante la Segunda Guerra Mundial. La generación X, que fueron aquellos nacidos entre 1965 y 1979, hoy deben tener entre 40 y 54 años. La generación de los millennials o generación Y, que son los nacidos entre 1980 y 1999 y hoy deben tener entre 20 y 39 años. Y la generación Z, que son los nacidos a partir del año 2000 y hoy deben tener 19 años para abajo. Pero la Biblia dice, nos habla de una última generación. ¿Qué es lo que la Biblia nos está enseñando? Entendemos entonces que habrá una última generación que miraría la venida de Cristo. Esta última generación no va a conocer la muerte. Serán o seremos aquellos que no moriremos, sino que seremos arrebatados. No morirán, serán arrebatados. Esta generación no mirará la muerte, pero sí observará las señales que van a anunciar la manifestación del hombre de pecado o anticristo, y la Biblia les llama la última generación. ¿Cómo podríamos nosotros calcular numéricamente y bíblicamente una generación?
En el Salmo 90, versículo 10, hay una referencia, una luz acerca de los tiempos de las generaciones. La Biblia dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo y sus fuerzas es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Para la ciencia, el tiempo límite de vida es de 70 a 80 años. Dios nos hubiera concedido vivir muchos años más de vida, pero a consecuencia del pecado del mundo, los años fueron acortados para todos en la actualidad. La clave aquí entonces es entre 70 y 80 años. No voy a tratar de dar una fecha o predecir en qué fecha sería el rapto de la iglesia, porque la Biblia enseña en San Mateo 24:36 que nadie sabe ni el día, ni la hora, ni aún los ángeles del cielo, sino solo uno, el Padre Celestial. Así que hablando de ese día glorioso que todos estamos esperando como iglesia, que es el arrebatamiento, nadie puede predecir cuándo será la fecha, pero sí podemos tener una aproximación. Por eso Jesús dijo a sus discípulos, cuando le preguntaron a él cuándo serían estas cosas, Jesús dijo: aprended de la higuera que es Israel, y la higuera ya floreció en 1948, y la razón por la que debemos tener un aproximado de este dato es porque si Dios cumple su palabra, esta profecía con exactitud, estaríamos viviendo ustedes y yo la última generación de este mundo, y debemos estar a cuentas y debemos estar preparados como iglesia para este acontecimiento, para evitar ser sorprendidos por la venida de Cristo Jesús. No sabemos si Dios nos quiere ofrecer 10 o 20 años más del arrebatamiento de su iglesia. Por lo tanto, al ver todas estas señales, nos hace pensar que la generación que usted y yo hoy estamos viviendo podría estar a punto de terminarse. En cualquier momento, amados, como hijos de Dios, conociendo las Escrituras, podemos ser arrebatados, y debemos estar alertas y velando, porque el día del Señor se acerca. ¿Qué fue entonces lo que Jesús dijo que acontecería? Fueron 6 cosas. Jesús dijo: 1, el florecimiento de Israel, cumplido en 1948. 2, se levantaría nación contra nación y reinos contra reino. Estamos viendo entonces países enfrascados en guerras y enfrascados nación contra nación. Jesús dijo: pestes y enfermedades como la que hoy estamos viviendo. 4, terremotos en diferentes lugares. Ya en todas partes miramos constantemente terremotos. 5, guerras y rumores de guerra. Casi siempre estamos mirando en los noticieros los rumores de guerra. Y 6, la multiplicación de la maldad. Basta solamente, no necesitamos tener tanto discernimiento, con que usted prenda su televisor y ponga los noticieros todos los días, escucha todos estos acontecimientos al pie del día. Has estado tal vez escuchando constantemente de terremotos o de tsunamis. Simple y sencillamente, todo esto, amados, son los principios de dolores, porque estamos viviendo días similares a los días de Noé. La gente dice: en aquellos tiempos comía y bebía y no se percataban que el diluvio vendría sobre ellos. Lo mismo está pasando ahora. El mundo no se da cuenta que Cristo está a la puerta, y muchos están pensando en todo menos en su vida espiritual. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser cuán blanca lana. Concluyo este mensaje recapitulando todo lo que hemos hablado. La higuera, que es Israel, brotó el 19 de mayo de 1948. Una generación que dura de 70 años a 80 años, lo más robusto. Estamos entonces entendiendo que si Israel retomó
el brote como nación en 1948, si nosotros le sumamos los 70 años de una generación, que es el mínimo, estaríamos hablando que sería año 2018, pero todos sabemos que esa fecha no se cumplió porque hoy estamos en el 2020 y Cristo no vino. Pero si tomamos el último referente, que es 80 años, entonces a 1948 le sumamos 80, nos da una suma de 2028. Pero el texto dice, y todo esto será principio de dolores. No está hablando del arrebatamiento, está hablando del comienzo de la gran tribulación. Pero recuerde que usted como iglesia no va a pasar la gran tribulación. Es probable que esté viviendo o estemos viviendo el principio de los dolores, porque una vez que la iglesia sea arrebatada, entonces todo esto se va a detonar. Así que si está hablando que es la suma 1948 más 80 es año 2028, a esa cantidad réstele usted los 7 años de la gran tribulación, porque la iglesia no pasará la gran tribulación, nos da entonces un resultado de 2021. En otras palabras, estamos viviendo la última generación. La venida del Señor está entre el 2018 y el 2021. Y por su amor para con todos nosotros, Él no ha querido que nadie se pierda. Lo más seguro es el regalo de parte de Dios para esta humanidad es un tiempo de gracia. La Biblia dice: cuando el pecado abunde, la gracia sobreabundaría. El día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles, ni el mismo Jesús, solo el Padre Celestial. Pero mi pregunta esta noche es: ¿estás preparado? ¿Estás listo para el arrebatamiento? Este año 2020 es el inicio de una nueva década. Y yo no sé cuántos de ustedes se están esforzando por dedicarle a Dios incansablemente esta década de su vida. Pero sí te puedo asegurar que la venida del Señor está a las puertas. Amado oyente, si este mensaje ha sido de inspiración para su vida, compártalo con otros. Usted puede obtener una copia más de la serie Púlpito Cristiano en nuestras oficinas, Avenida Juárez, número 328, código postal 86700, Colonia Centro, Macuspana, Tabasco, México. No olvide que es reproducción gratuita y usted podrá reproducirlo sin alterar el contenido. Producciones Unidad Cristiana tendrá mucho gusto en recibir correspondencia de todos los hermanos que hayan sido bendecidos por este ministerio. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Iglesia Unidad Cristiana; WhatsApp 936-593-1862; Instagram, Iglesia-Unidad-Cristiana-IUCN; y YouTube, Iglesia Unidad Cristiana Nacional AR.